Bueno, versículo 10 dice, lo repito nuevamente, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo sé que este texto lo han leído en varias ocasiones, eh, pero hoy quisiera hacer hincapié en algo. En este versículo se está mostrando el arma más importante que tienen los creyentes frente al acativor, frente al maligno, frente al acusador. ¿Cuál es? La sangre del Cordero. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque el acusador va a acusar frente a las faltas, las caídas que podamos tener, los pecados que podamos cometer. No se olviden, tal cual nos dice la propia Escritura, el que dice que no tiene pecado miente. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, escribió Pablo en la carta a los Romanos. O sea, todos pecamos, ¿sí? Todos hemos pecado y todos pecamos. Ahora, esa es la acusación que el maligno presenta en contra nuestra. Pero ¿cuál es la gran diferencia que tenemos nosotros con el resto de las personas? Que nosotros nos afirmamos en la sangre del Cordero. Entonces, cualquiera que tenga pecado lo confiesa, ¿sí? Y la sangre del Cordero es suficiente mérito para poder librarnos de ese pecado y sus consecuencias. Este pasaje que acabo de leer del versículo 11 está unido al versículo 10. El maligno acusa constantemente a los creyentes frente a Dios y el arma que tienen los creyentes para contrarrestar esto es la sangre del Cordero, la cual perdona toda culpa que el acusador quisiese esgrimir. Entonces, el versículo 12 nos da este impacto de alegría. Dice, por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, voy a hacer un pequeño parate en esto. Acá tenemos una cierta cifra que nos es dada. Esta cifra, me estoy refiriendo a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, también aparece en Daniel. Por eso yo hice tanto hincapié el año pasado que era tan importante Daniel para luego entender el Apocalipsis. Daniel 12:7 dice, y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bien, ¿de qué se habla cuando se dice un tiempo? Bueno, la respuesta solamente tiene que buscarse en las propias escrituras. Veamos Daniel 4:16. Dice así, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto de Daniel, hemos visto lo que pasó, ustedes se acuerdan la locura, ¿sí? La locura de aquel monarca, los pelos le crecieron como plumas, ¿sí? De un ave. Ustedes recuerden esto, es un evento muy, muy tremendo, donde el monarca, el rey, se transforma en una especie de animal. Bueno, ahí veíamos en Daniel 4:16 el tiempo durante el cual esta persona, este monarca se iba a encontrar así. Entonces, cuando se habla de un tiempo, se está hablando de un año. ¿Sí? En términos de Daniel, hablar de un tiempo es hablar de un año. ¿Puedo reafirmar esto con otro texto? Sí, con Daniel capítulo 12, versículo 7, donde dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Incluso, adelantándonos un poquito en Apocalipsis 13, ¿sí? Apocalipsis 13:5, digo adelantándonos porque estamos viendo el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, 42 meses es una cifra que analizándola en meses de 30 días nos da ¿cuánto? 3 años y medio, ¿sí? Y si ustedes se fijan, ¿cuánto da 3 años y medio? Es la misma cantidad de días de la cual estamos hablando. También en Apocalipsis, capítulo 11, versículos 2 y 3, dice,
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearán, hollarán, dice, la ciudad santa 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Bueno, expresada de distintas formas, toda esta es la misma cifra. 42 meses, si los multiplicamos por 30 días, como les dije, nos da 3 años y medio, lo cual nos dan estos números de días que estamos viendo. ¿Por qué es importante esta cantidad? Bueno, porque es el tiempo en el cual se va a producir esta primera parte del gobierno del maligno. Bueno, hay otra manera de interpretar todos estos datos. Bueno, un comentarista del siglo XIX, Ellicott, analiza que de la profecía de las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 25 al 27 dice: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, las 70 semanas vemos acá que se dividen en 3 periodos. Primero 7, después 62, después 1, lo cual todo sumado nos da las 70 semanas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este teólogo Ellicott interpreta que el gobierno del anticristo se va a dividir en 3 periodos. Les comento esto porque quizás sea una interpretación que en algún lugar lo vean. Pero lo importante de todo esto es que acá tenemos un gobierno de 3 años y medio, ¿sí? Tiempos y medio tiempo, ¿sí? Tiempo sería un año, tiempos serían 2 años, ahí tenemos 2 más 1, 3, y la mitad de un tiempo, medio, 3 años y medio, lo cual nos da estos 42 meses de los cuales se está hablando. Repito, este gobierno del anticristo, en esta primera etapa, será 3 años y medio. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Bien, esto yo sé que a veces da para muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero manejándonos en el sentido alegórico, ya hemos visto varias veces que las aguas impetuosas nos hablan de una multitud, ¿sí? Multitud de gente, quizás naciones, grupos de gente. Fíjense que dice que la serpiente arrojó de su boca agua como un río para que fuese arrastrado por el río. Bueno, si las aguas tempestuosas representan multitudes, lo que podemos entender es que la serpiente va a movilizar a multitudes gordas de gente a perseguir a la iglesia. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Entonces, fíjense que ante el hecho de no poder destruir, ¿sí?, a la mujer, que ya habíamos dicho que representa, él viene a hacer guerra contra el resto de los que descienden, ¿sí?, de ella. ¿Que quiénes son? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Bueno, acá tenemos nuevamente una referencia a los hijos de Dios verdaderos. Pero ahora les voy a comentar algo interesante. Quizás, bueno, espero que estén siguiendo con la Biblia en la mano, el capítulo 12 y el capítulo 13, porque acá ocurre algo interesante. Para explicar lo que sigue ahora, les quiero recordar que estas divisiones en capítulos no existían originalmente, ¿sí? Esta división en capítulos y en versículos es algo que se hizo muy posteriormente a cuando estos textos fueron escritos. Ya hemos hablado, ¿sí? Ustedes se acuerdan del obispo inglés que hizo la división, los capítulos. Lo importante que ahora tengamos presente es esto. La división en capítulos es una división arbitraria que no es original, ¿sí? O sea, hablar de un capítulo 12 y un capítulo 13 es algo que a alguien se le ocurrió, ¿sí? Es algo que a alguien se le ocurrió decir, bueno, hasta acá llega el 12, acá llega el 13. Resulta que producto de esta división,
el versículo primero del capítulo 13 está mal escrito. Si ustedes tienen sus Biblias, las Biblias a mano, tomen en sus Biblias, fíjense, Apocalipsis 12 y 13. Apocalipsis 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora, Apocalipsis 13, 1, comienza así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El versículo 1 de este capítulo 13 nos está dando la idea de que se paró Juan. ¿Sí? Es Juan el que viene contando esto, Yohanan, en la isla de Patmos. Dice, acá me paré sobre la arena del mar. Bueno, les tengo que decir algo. La Biblia no dice esto. Directamente no dice esto. Esto de que Juan se paró sobre la arena del mar es un invento. No dice esto la Escritura. Gracias al Señor puedo leer griego, pero no soy el único que lo sabe esto. Cuando uno lee comentaristas antiguos, esto lo puede encontrar. Acá hay, yo no sé si decir un error, o más que nada es una tergiversación. Alguien cambió esto. No es Juan el que se paró sobre la arena del mar. De hecho, no dice eso en griego. En griego dice, y se paró sobre la arena del mar. Luego dice, y vi subir, ¿sí? Ahí sería Juan, del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, ¿qué es lo que realmente dicen los versículos 17 del capítulo 12 y el versículo 1 del capítulo 13? Que el dragón, lleno de ira, ¿sí?, fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, de la mujer, y se paró sobre la arena del mar. Parándose sobre la arena del mar, ordena a una bestia que salga de esta, y que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué esto es interesante? Porque la arena del mar no es cualquier cosa. Recuerden ustedes que la promesa de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob es ser como la arena del mar. O sea, el maligno, el dragón, al momento de hacer surgir la bestia del mar, se para sobre la arena del mar. Esto puede interpretarse de muchas formas, hoy por hoy lo dejo acá en el tintero, pero tranquilamente podemos pensar que el maligno va a pisotear o se va a colocar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Hoy por hoy no estoy diciendo nada de esto, simplemente estoy dejando la puerta abierta para que esto lo tengamos presente. Quiero que hoy tengan esto, ¿sí?, en sus mentes. No es Juan el que se para en la arena del mar. Esto está cambiado. Repito, Apocalipsis 13:1 dice en la Biblia Reina Valera, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Bueno, no dice eso la Escritura. La Escritura dice, y se paró sobre la arena del mar. ¿Quién es el que se paró? El dragón se paró sobre la arena del mar. Es completamente diferente a decir que es Juan. Bueno, si pensamos en términos simbólicos, el mar representa a las naciones, porque Apocalipsis 17:15 dice eso. Pero como les dije, en la arena del mar tenemos representada a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que sube del mar es algún tipo de gobierno. Al tener 7 cabezas y 10 cuernos, nos está mostrando que está formado por una confederación, ¿verdad? Pero que todos responden a una conducción común. Los 7 reinos están explicados en Apocalipsis 17. Los 10 cuernos también, en Apocalipsis 17:12. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, recuerden ustedes que los distintos animales son características de los anteriores gobiernos que hubo sobre Medio Oriente. Recuerden que hablamos de leopardo, hablamos de Alejandro, ¿sí? Hablamos de oso, de león. Todo esto es similar a las palabras de Daniel capítulo 7. ¿Sí? Incluso, miren, como les digo, esto no es que Ricardo se haya dado cuenta, esto lo han visto todos los comentaristas. Ellicott, por ejemplo, miren, voy a citar palabras de Ellicott directamente, un teólogo del siglo XIX, donde dice, en la visión de Daniel se describieron los reinos, el primero como un león, el segundo como un oso, el tercero como un leopardo o pantera. Aquí se combinan todas estas características porque la bestia salvaje es un representante de todas las formas de poder mundial que se han apresurado a derramar sangre, como un leopardo que salta sobre la presa, tenaz e implacable como un oso, y todo devorador, su garganta es un sepulcro abierto, como un león. Bueno, el dragón a esta bestia le otorga poder,
le otorga trono, lo cual también vemos en Apocalipsis 11:16 y 4:4, y le otorga grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, al decir una de sus cabezas herida de muerte, esto nos indica que las cabezas representan el imperio o reino. Con respecto a como herida de muerte, fíjense que es la misma frase que se emplea en Apocalipsis 5:6, donde habla del cordero que fue inmolado. Dice algo con respecto a toda la tierra, dice que se maravilló en pos de la bestia. Ahora vamos a ver por qué está esto. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, esto es lo que hizo toda la tierra, ¿sí? Donde dice se maravilló toda la tierra, esta forma de maravillarse es decir esto, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, obviamente adoran al dragón y adoran a la bestia, diciendo esto. Fíjense que estas son palabras similares a las que se dicen con respecto a Dios. En Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? O sea, este ¿qué Dios como tú? Es la misma frase que acá se utiliza para adorar a la bestia. ¿Quién como la bestia? Versículo 5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense que volvemos a las cifras nombradas, ¿no? ¿Qué recibe la bestia? Bueno, boca, en realidad es la forma, es la capacidad para expresar, ¿sí? Ideas, para hablar, para decir cosas. Habla grandes cosas y blasfemias. Blasfemia, para hablar de blasfemias tenemos que pensar la palabra blasfemos. Blasfemos es una palabra griega que apunta a ir en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿sí? Y la autoridad, volvemos a los 42 meses. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su Mishkan, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bueno, blasfemias contra Dios, recuerden esto, contra el nombre de Dios, contra el tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Y algo más, que no voy a decir ahora, lo voy a dejar un poquito más para adelante, pero tomemos en cuenta que, a qué se está refiriendo con el tabernáculo. Recordemos el tabernáculo de David reconstruido. ¿Sí? El tabernáculo de David reconstruido tiene que ver con las dos casas, en realidad. Esto no se refiere al Mishkan, al tabernáculo construido en el desierto, ¿sí? Donde teníamos el lugar santo, el lugar santísimo. En realidad, acá podemos tener una alegoría, una referencia a la reconstrucción del tabernáculo de David, que es la reunificación de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. O sea, el maligno blasfema contra Dios, contra el nombre de Dios, contra la reunión de las dos casas y contra las potestades que hay, las potestades santas que están en el cielo, ¿no? Por eso dice blasfema contra los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, ustedes saben que Yeshua entrega su vida vamos a establecer un año, digamos, en el año 33 más o menos de nuestra era. No es la cifra exacta, por favor, por a ver si alguien me dice, alguien escucha este audio y dice, no, sabemos que no fue en el año 33 porque el código cambió de Juliano a Gregoriano. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Simplemente estoy poniendo una fecha aproximada. Bueno, Yeshua muere y resucita más o menos en ese año. Pero acá se nos está diciendo que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué se nos dice esto? Porque obviamente la tarea redentora de Yeshua para con el hombre, para con la humanidad, fue planificada desde siempre, desde el principio. Es lo que ya vemos en Génesis 3:15. Recuerden ustedes que se habla que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan? Tú le irías el calcañar, bueno, y ella le aplastaría la cabeza. Aquel que es simiente de la mujer, aquel, digamos, que es nacido exclusivamente de una mujer, estaba planificado que aplastara la cabeza de la serpiente desde aquel tiempo, desde el principio del mundo. A eso se está refiriendo con esto. Bueno, ¿quiénes van a adorar a este ser inmundo? Los que no están escritos en el libro de la vida. Versículos 9 y 10 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, si quieren encontrar alguna explicación para este versículo, el cual parece un poco fuera de contexto, les recomiendo que lean Jeremías, específicamente Jeremías capítulo 15, donde dice, 15:2, por ejemplo, dice: y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás: así ha dicho Yahweh, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Bueno, para poder entender este versículo y no profundizar más en esto ahora, les recomiendo la lectura de Jeremías capítulo 15. Versículo 11, 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, de esto podemos decir muchas cosas de esta segunda bestia. ¿Se trata de un gobierno que surge dentro del primer imperio? Miren, una posibilidad, lo voy a dejar abierto para luego continuar con estos temas. Una posibilidad es que se trate de las dos ramas del Islam. Recordemos que tantas veces lo he dicho, la bestia, esta bestia de los tiempos del fin, es la reconstrucción del Imperio Otomano. Y recordemos que el Imperio Otomano eh, va a reconstruir lo que sería ese pan mundo islámico, ¿verdad? Ese conjunto de naciones islámicas, que son los que verdaderamente pueden tener, perdón, poder sobre la tierra prometida, sobre la zona de Medio Oriente. No tiene ningún sentido pensar en un gobierno del Vaticano, que hoy por hoy no tiene poder ni siquiera en Roma, ¿verdad? El Papa no tiene poder ni siquiera para pedir que se haga una tregua entre la guerra entre Rusia y Ucrania. Repito esto porque todavía hay grupos que hacen hincapié en creer que la ramera es la Iglesia Católica y que el Papa es el anticristo y todas esas tonterías, que hoy por hoy no tienen ningún sentido que alguien las sostenga. Por ejemplo, los adventistas son gente que sigue sosteniendo esto y fuerza cuestiones históricas y cuestiones del presente, las fuerzan tratando de que encaje con su doctrina, pero hoy por hoy, y más con la situación del papado romano, que no tiene ningún sentido. Pero entendiendo que la bestia es el Imperio Otomano reconstruido, que tuvo esa herida que parecía de muerte en el año 1924, pero que entendemos que va a resurgir con Turquía a la cabeza, ¿sí? Como hablábamos el otro día en aquella reunión donde hablábamos de Lidia, ¿sí? Ustedes recuerden de Gog, de Magog, donde establecíamos que Gog de Magog era Gugu de Magú, en términos asirios, y que era Giges, ¿sí? En términos griegos, que era precisamente el gobernante Giges de la zona de Lidia, que es casualmente la península de Anatolia, en la cual está Turquía. Bueno, pensando que la bestia es el Imperio Otomano, gobernada por el Islam, estos dos cuernos podrían ser las dos ramas en las cuales el Islam se divide, que son los sunitas y los chiitas. Observen ustedes que sus cuernos son semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Qué significa esto de hablar como dragón? ¿Qué implica esto de hablar? ¿Son las palabras que dicen el tema de que habla? No, la cuestión tiene que ver con que se presenta como cordero, se presenta como una religión de paz. ¿Sí? Si ustedes escuchan hablar a la gente del Islam, y los que defienden el Islam hablan de que es una religión de paz. Sin embargo, para ellos, en el Corán, en una de las suras, está reconocido para ellos que matar a una persona infiel lo ayuda a poder acceder al paraíso. Es una cosa increíble, una cosa de locos esto, que alguien piense que el Islam es una religión de paz. Bueno, hay una cuestión interesante, y es que esta bestia, esta segunda bestia, ¿sí? No surge del mar. Fíjense que la primera bestia surge del mar. El dragón se para sobre la arena, ¿sí? Y hace surgir una bestia del mar. Pero esta segunda bestia sube de la tierra. Tengamos presente esto. Además, tiene otras características que podemos ver en Apocalipsis 16:13, Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10. Piensen en el falso profeta, ¿sí? Y cómo esto de ser falso, ¿verdad? Se adecúa a las características engañosas de querer parecer un cordero y sin embargo ser un dragón. ¿Mm? Tomen en cuenta esto porque recuerden que en los tiempos del fin se habla de la bestia, el anticristo, y se habla del falso profeta. Yo ya he dicho que el falso profeta no es otro que Mahoma. Piensen ustedes cómo se le llama a Mahoma, a Mohammed en el Islam, y van a ver que se le dice el profeta.
Mahoma es reconocido como él, con mayúscula, el profeta, ¿verdad? Y ese es el falso profeta del cual habla la Escritura. Tiempo. Versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bueno, versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vean que estas señales que hace esta bestia son una especie de contrapartida del obrar de los dos testigos, ¿sí?, que uno puede ver en capítulo 11 de Apocalipsis. Lean especialmente 11:5. Van a ver que tenemos una contrapartida en cuanto a señales. Y acá hay algo muy interesante, y tiene que ver con lo que hace descender del cielo. Dice que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tengo que ser claro en esto, tengo que ser franco, y lo que pienso es que no tengo en claro si esto es lo que me imagino. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Recuerdan ustedes que hace un tiempo hablamos acerca de que los rabinos que han levantado el Mizbeach, el altar, ahora, en estos tiempos, pretendiendo que sea el altar del tercer templo, este grupo que busca la reconstrucción del tercer templo, tuvo que prender este altar con un fuego hecho por ellos? En los tiempos anteriores, cuando el templo de Jerusalén había sido levantado, y en el Mishkan, y cuando grandes hombres de Dios presentaron un altar, el fuego descendía del cielo. Y esta era la gran señal para mostrar que esa actitud, eso que estaban haciendo, era conforme a lo que Yahweh deseaba. Pero en este altar que levantaron en Jerusalén, este Mizbeach que levantaron en Jerusalén, estas personas que pretenden reconstruir el templo de Jerusalén, el tercer templo, este instituto del templo, el altar lo tuvieron que encender ellos. No descendió fuego del cielo. Ahora, ¿qué ocurre si parte de lo que haga la bestia y que conduzca a que sea engañado el pueblo judío, sea que descienda el fuego del cielo al altar en el tercer templo? Es simplemente mi imaginación la que está hablando, pero tengo que decirlo. En una parte de mi interior, como esto es algo que no hemos visto todavía, imagino que es una posibilidad que esta señal que haga la bestia, que aún confunda a los judíos, sea hacer descender fuego sobre el altar. Porque este fuego que hace descender, ¿a dónde lo va a hacer descender? ¿A prender una barbacoa? ¿A prender un asado? ¿A quemar basura? No lo creo. Esto tiene que ser algo notorio y que sirva para engañar a una determinada cantidad de gente, porque es una señal que va a engañar. Fíjense, versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y a partir de esto dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Bien, hoy vamos a parar acá.